El primer tema es el 2.1, correspondiente a la parte de métodos de la 2L. ¿Cómo usar Repto efectivamente en el aprendizaje independiente de lenguas? Algo muy importante que tienen que recordar, porque es algo que va a venir en el examen, es ¿quién diseñó este método? El nombre de la persona que diseñó el método es James Asher. Recuérdenlo muy bien porque van a tener alguna pregunta con ese nombre. Si pueden anotar por ahí que esto es importante, anótenlo. Repto es respuesta física total. Y James Asher escribió esta técnica en su libro, el cual tituló Aprender un idioma a través de acciones, que es lo que quiere que haga Repto. Pensaba que este método era muy efectivo por tres cosas. Primero, relaciona acciones con nuevo vocabulario. Así se crea un vínculo o una relación entre el cerebro del participante en crecimiento, entre la acción y la palabra en el nuevo idioma. Lo hicimos en la sesión con el hermano Raúl. El PC, en este caso yo, hacía una acción con el instrumento que era levantar el objeto y nuestro mentor nos decía el nombre del mismo en el nuevo idioma. Esto también sería muy funcional si se puede aplicar en una acción que nosotros hagamos con nuestro propio cuerpo. Es decir, desde que nuestro mentor nos diga correr y nosotros hagamos la acción de correr, ahí estamos relacionando una acción con la palabra en el nuevo idioma. El segundo punto es que permite que el estudiante use su hemisferio derecho para crear estas relaciones, sin tener que cambiar a las funciones del hemisferio izquierdo para hablar. Asher creía que esto tardaba en el aprendizaje, ya que la propuesta inicial es de que solo escuchemos y no se hable. Entonces, por esta razón es que Repto ayuda al cerebro a solo usar el hemisferio derecho, ya que esta mitad del cerebro es lo que controla la expresión no verbal. La tercera razón por la que se cree que es efectivo Repto es porque es divertido y ayuda al PC, participante en crecimiento, a bajar el filtro afectivo. Esto es por las situaciones que se dan del estrés, ya que el estrés puede bloquear el aprendizaje de un idioma. Incluso hasta puede causarnos enfermedades y decidir salir del campo y dejar el aprendizaje del idioma sin seguir. Ya lo habíamos hablado en A2L. A2L trata de disminuir el estrés del participante en crecimiento para que su aprendizaje sea mejor y más rápido. Aquí en Repto también vamos a utilizar algunos pasos del participante en crecimiento que nos van a ayudar a usar Repto y hacerlo más efectivo. A2L trata de engranar todos los métodos que podamos ver y utilizarlos en uno mismo, sacando lo mejor de cada uno y adaptándolo a nuestro aprendizaje, a la cultura, al idioma, a las herramientas que tengamos en el contexto. El primer paso que vamos a utilizar es señalar y escuchar. Como lo hacíamos en la sesión de Repto, ¿recuerdan? Tenemos que señalar o hacer una acción con el objeto y escuchar a nuestro mentor cuando nos dice el nombre de cada uno para irlo identificando. También recuerden, en el tema de Greg Thompson nos dice que tenemos que recordar que solamente hay que escuchar, escuchar y escuchar por las primeras 100 horas. Entonces, eso va a ser muy importante. El otro punto es que es importante solo escuchar y señalar. Pedir al asesor que nos diga el nombre de algún objeto al azar. También esto lo vimos en la práctica que hicimos. Primero hicimos la acción de levantar el instrumento y el asesor nos decía el nombre de cada uno en un orden. Después pasamos a una parte donde le pedía que eligiera cualquiera de los utensilios en diferente orden a como me los había dicho primero. Y en ese momento yo hacía la acción de levantar el objeto, que él me decía, para ver si yo estaba identificando el sonido y dándole una relación con el objeto. Y el mentor me decía si sí lo estaba haciendo bien o no. También ese va a ser un punto muy importante porque nos va a ayudar a ir identificando en el momento de la sesión. Un punto muy importante que nos muestra aquí es si podemos imitar, si podemos hacerlo, pero cuando ya pasamos el tiempo requerido solo escuchando el idioma. Recuerden, al principio solo se va a escuchar. Ya más adelante, cuando estemos preparados, ya vamos a poder utilizar esta opción de pronunciar la palabra en el nuevo idioma. El tercer punto es actuar y escuchar. Actúo o señalo dibujos, objetos si hay disponibles o fotos
que presenten representaciones de acciones. Va de la mano con los puntos anteriores, pero más adelante vamos a ver otra herramienta, se llama dibujos dinámicos, y entonces ahí vamos a poder utilizar estos métodos escuchando a la mentora cuando dice los nombres de cada uno para hacer la acción con algún dibujo o incluso hacer la acción nosotros mismos. El cuarto paso que nos ayuda mucho es mandar y observar. Aquí es cuando ya se puede hablar, vamos a identificar la acción, pero ahora nosotros diciendo la palabra en el nuevo idioma y nuestro asesor actúa la acción en el momento en que lo estamos indicando. Ese también va a ser un paso muy importante que nos va a ayudar a la hora cuando ya empezamos a hablar, porque no nada más va a ser hacerlo, sino también dar la indicación de qué es lo que se va a hacer y ver que alguien más está haciendo la acción. Eso también nos ayuda mucho a relacionar. Ahora vamos a hablar sobre dos formas de aplicar Repto. En Repto, en un salón de clases, el maestro habla el nuevo idioma. Va a haber una persona encargada hablando el nuevo idioma. El maestro organiza las actividades del aprendizaje. El mismo maestro, hablante del nuevo idioma, es quien va a organizar todas las actividades que se van a hacer durante la aplicación de este método. El maestro presenta el modelo del idioma. Es el maestro quien nos va a mostrar la forma de trabajar, la gramática del idioma, todo lo que él considera que necesitamos aprender del idioma. Quizá alguien haya usado este método con el idioma que ha aprendido en alguna escuela, quizá no con este nombre, pero semejante a estos procesos que se llevan. Pero aquí el maestro era quien llevaba el control del aprendizaje. Lo ideal es que los nativos estén dentro de su contexto y así adquirir la lengua involucrada con la cultura. Una de las cosas que también tenemos que ver y tenemos que tener mucho en A2L es necesitamos o sería de mucha ayuda que nuestro mentor, su primera lengua sea la que queramos aprender. De ser posible que solamente hable su lengua. En el caso de la práctica que hicimos con mi esposo, no sería lo ideal aprender la lengua con él. Habla muy bien el idioma, pero lo ideal es que sea una persona nativa hablante del idioma y que no haya tenido tanta exposición a otras lenguas. Habíamos hablado que a la hora de que una lengua está expuesta a otra, empieza a haber mezclas y el lenguaje ya no llega a ser, podríamos llamarlo, puro. Para nosotros definitivamente será más difícil tener una persona que solamente hable ese idioma, pero será más efectivo para nuestro aprendizaje del idioma. Nos conviene tener menos relación con nuestro idioma y más con el nuevo idioma. Esta forma de aplicar Repto, nuestro asesor tendría que salir de la cultura y ya no estaría su idioma totalmente auténtico. Sí es bueno, pero para nosotros no va a ser lo ideal. Lo que nosotros tenemos que utilizar es la otra parte, la otra forma de aplicar Repto en el aprendizaje independiente. Aquí hay un asesor que habla el idioma, pero no es un maestro. El aprendiz organiza las actividades de aprendizaje. El asesor presenta el modelo del idioma. Él nos va a decir la gramática. Va a venir todo incluido cuando nos esté enseñando el idioma, pero depende de nosotros como aprendices indicar a nuestro asesor qué es lo que va a decir. Eso es lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener a un asesor, pero vamos a ser nosotros quien llevemos el control del aprendizaje. Vamos a organizar nuestras propias actividades. Nos va a ser de mucha ayuda nuestro plan para la siguiente sesión, el registro de la sesión y la grabación que se va a hacer. Nosotros vamos a decidir qué palabras queremos aprender y no va a haber un maestro como tal, no tanto como una clase, sino más como una plática, más mostrando interés hacia la lengua. Simplemente va a ser un asesor quien nos va a guiar y nos va a enseñar en el aprendizaje del idioma, pero va a depender de nosotros que le digamos a nuestro asesor qué es lo que queremos aprender. Vamos a hablar ahora sobre algunas tareas que involucra Repto. Tenemos que decidir cuáles son los objetivos de aprendizaje para la sesión. Aquí va a funcionar mucho nuestro plan para la sesión.
Vamos a tener que decidir cuáles son los objetos de aprendizaje para la sesión. Antes de cada sesión, tenemos que tener planificada nuestra sesión y tener claro los objetos que vamos a utilizar. Es muy importante si usted decide que va a aprender 10 palabras, pero en esa sesión siempre tiene que tener por lo menos 2 objetos extras. Es decir, si usted decide aprender 10 palabras, tiene que llevar 12 objetos, porque muchas veces nosotros tenemos en nuestro idioma palabras que en el nuevo idioma no vamos a tener, entonces sería bueno tener algo extra para cumplir nuestra meta de cuántas palabras queremos aprender por sesión. Introducir nuevo vocabulario. Esta sería otra tarea que vamos a implementar en Repto. Es muy bueno, entre más palabras tenga una sesión, muchísimo mejor va a ser para nosotros. No importa que en esa sesión no se pueda identificar todas las palabras. Conforme vaya escuchando, las va a aprender. Siempre va a ser mejor tener más palabras en su cerebro porque inconscientemente va guardando todas esas palabras. Aunque usted haya visto 1000 palabras en las sesiones y usted solo identifique 500, usted a lo mejor quizá va a pensar que no hay gran avance porque ha visto muchas palabras y solo aprende la mitad. Pero dentro de poco usted va a poder identificarlas y va a ser muchísimo más fácil. No está de más. Entre más vocabulario se tenga, mucho mejor va a ser. 3. Consolidar y reforzar lo aprendido. Por lo mismo que habíamos visto en el punto anterior, ya que su vocabulario ya está en un proceso de que ya identifique palabras. Por ejemplo, usted sabe decir verde, ya se sabe todos los colores, pero también ya sabe decir frutas. Entonces puede introducir nuevo vocabulario para ir aumentando. Su cerebro va a empezar a relacionar y hacer frases y luego hacer oraciones. Es decir, si ya usted tiene 2 palabras, ahora solamente tendría que pedir a su asesor que le dé una indicación como, ¿me puedes pasar una manzana verde, por favor? Y ahí ya sería mucho menos vocabulario el que usted tendría que aprender, porque ya ha aprendido palabras sueltas. Entonces, es importante ir introduciendo vocabulario y nunca van a ser muchas palabras. Entre más palabras usted obtenga, su cerebro va aprendiendo y almacenando esas palabras. No hay que dar por hecho que ya pasamos la sesión y como ya pudimos identificar, ya no sabemos esas palabras y hasta ahí se queda. No, eso no es así. Tenemos que hacer una acumulación. No vamos a dejar de oír las palabras que ya hemos visto. Debemos de seguir esforzándonos y seguir repitiendo esas grabaciones y también va a llegar un momento donde vamos a poder repetir, o sea, poder hablar. Y en ese momento en que podamos repetir, tenemos que seguir escuchando constantemente las palabras que vamos a ver en las grabaciones. Cuarto, empezar a hablar desarrollando Repto. Va a llegar un punto donde vamos a poder empezar a hablar y ya vamos a poder seguir utilizando Repto, pero vamos a seguir haciendo nuestras sesiones e ir aumentando el vocabulario hasta que ya no sean palabras, que ya podamos pedir a nuestro asesor hacer oraciones, empezar también que nos diga que hagamos algo nosotros diciendo la frase y nosotros poder identificar toda la frase completa y hacerlo. También podemos hacer una historia, como lo vamos a hacer al final de este curso. Se hace este proceso, podríamos decirlo, en una escala. No podemos abarcar las 100 horas que necesitamos escuchando, pero lo hacemos en una escala para que ustedes vayan dándose una idea más o menos de cómo utilizarlo y usted ya lo podrá aplicar con las horas que se requieren en la vida real. Este tema corresponde a la parte de recursos del lado CELE. Son cosas que nos van a ser útiles para hacer los métodos que están propuestos en este manual. Algo muy importante que vamos a poder utilizar en nuestras sesiones son instrumentos de grabación digital. Sabemos que la tecnología nos facilita mucho las cosas. Con una grabadora digital o cualquier elemento que nos sirva para grabar, será bueno porque nos permite ir guardando la información en una computadora. Como ya habíamos visto y hablado sobre las grabaciones en la sesión pasada, que será muy bueno utilizarlo y será muy útil tener algo con que grabar las sesiones de las palabras
Recordemos también que nuestros asesores tienen diversas cosas que hacer a sus actividades. Sería perfecto involucrarnos con los nativo hablantes lo más que pudiéramos en diferentes entornos, en el campo, en la cocina, en la siembra, aprendiendo más del idioma. Pero también es muy bueno utilizar nuestro tiempo libre o el tiempo cuando ya estamos en nuestra casa para seguir escuchando las palabras y no dejar de escucharlas. Como ya habíamos visto en Repto, no se trata de dejar nuestras grabaciones solamente ahí porque pensamos que ya las identificamos, sino que tenemos que seguirlas escuchando constantemente. ¿Qué es lo que se tiene que grabar? No se debe grabar toda la sesión. Se graba solo la parte más importante, que serían las palabras del nuevo idioma e información que nos ayude a identificar esta sesión. Se puede grabar al final. Por logística en las sesiones, cuando estamos en las clases, por la disponibilidad de tiempo que tenemos, lo hacemos un poco antes de terminar la sesión porque puede que no se dé la oportunidad de grabar. Y eso sería como si no hubiéramos hecho nada en la sesión porque tendríamos que esperar hasta nuestra siguiente sesión para pedir a nuestro asesor grabarlo y perderíamos tiempo escuchando esas palabras. A la hora de grabar también se hace una introducción. Vamos a poner la fecha, quiénes son los integrantes del equipo, el número de la sesión, el idioma que se está aprendiendo, el número de grabación, esto para poder identificar la grabación con nuestra hoja de registro de sesión. También va a ayudar mucho a nombrar la grabación, podemos ponerle como título tema de esa sesión. Todos estos requisitos tienen que coincidir con nuestra hoja de sesión. También se deben grabar las palabras 3 veces con una breve pausa entre cada uno. Una buena opción también sería tener la grabación en un video, pero hay personas que no van a querer ser grabadas en un video. Con trabajo van a querer que grabemos un audio. Por eso es importante primero ganarnos la confianza de nuestro asesor para que puedan compartirnos su idioma con confianza. También tenemos que escuchar la grabación antes de terminar. Esto es muy importante porque puede que a veces no se graben las sesiones bien y haya un ruido que no nos permita escuchar la palabra. Entonces, esto perjudicaría a la hora que uno esté escuchando esas palabras. Entonces, es bueno antes de terminar nuestra sesión escucharla y así no está correcta, volver a grabarlo. ¿Y qué vamos a hacer con la grabación? Pues tenemos que escuchar la grabación constantemente e ir relacionando las palabras con las imágenes o el material que se utilice en esa sesión. Podemos escuchar nuestra grabación y hacer la acción. Esto nos va a ayudar a seguir reforzando y relacionando la acción con el sonido del nuevo idioma. Y también tenemos que ir sumando los audios, no dejar de escucharlos. El siguiente tema es el 1.4, los principios básicos del aprendizaje del idioma, PCCE, escrito por Greg Thompson. Más adelante van a entender por qué está una letra extra, que es la R. Los principios básicos del aprendizaje son: la P es ponerse en contacto. Hay que unirse a las personas en torno a sus experiencias. La C es comprender. Hazte alguien con quien puedan hablar. La segunda C es conversar. Expresa tus propias ideas en tus propias palabras. La E es evolucionar. Adapta tus propias ideas a tu contexto actual. En el primer principio, que es ponerse en contacto, aquí deberíamos preguntarnos si deseamos aprender un nuevo idioma y dónde podemos encontrar personas que hablen el idioma. Entonces deberíamos tomar la decisión de aprender la lengua en el lugar donde se habla. Lo que ya hemos estado viendo en aprender un idioma con A2L, dentro del contexto de la lengua. Es lo ideal para aprender una lengua. Ahí cumplimos esta parte de ponernos en contacto. Para esto también hubo un proceso previo, como quizá ustedes ya lo han empezado a hacer o tienen planeado hacerlo. Se ha empezado a investigar en alguna página de etnias no alcanzadas y han estado viendo el lugar y qué lengua se habla con respecto a la etnia a que usted quiera ir.
Aquí el aprendiz debe unirse a la comunidad y crear lazos con las personas para que nos ayuden a aprender el idioma. El segundo principio es comprender. Aquí debemos de ser unas personas dispuestas a escuchar el nuevo idioma y a no caer que cuando lleguemos a la comunidad lleguemos a pensar que lo que debemos hacer es compartir en nuestro idioma. Debemos ser unas personas dispuestas a escuchar y dejar nuestra arrogancia, pensando que ellos son los que necesitan que yo hable. En este principio, nosotros tenemos la necesidad de comprender el idioma. ¿Y cómo logramos esto? Aunque no hablemos el idioma, podemos entender lo que los nativos hablantes dicen y mucho más. Si hacen alguna seña o señalan algo dentro del contexto, nosotros vamos a ayudar a nuestro cerebro a identificar o a entender una conversación, aunque no entendamos todo y aunque aún no hablemos el idioma. Hay que convertirnos en personas con las que los nativos hablantes puedan hablar su idioma, porque ellos van a tomar en cuenta que ya los estamos entendiendo. En este método no hay que memorizar. Mejor vamos a utilizar el tiempo que nos tomaría memorizar, que también es un proceso largo. Ocupemos ese tiempo para ponernos en contacto con la gente del lugar y empezar a comprender lo que ellos nos dicen. Nos dará un mejor resultado. El tercer principio que no debemos olvidar es conversar. Para pasar del principio de comprender a conversar es solo cuestión de tiempo. Conversar no significa hablar palabras que hemos memorizado o frases. Volvemos a lo mismo, como lo hicimos cuando éramos niños. Primero escuchamos, nos rodeamos de un contexto que fue nuestra familia y de ellos empezamos a entender el idioma. Después empezamos a hablar, pero fue de poco a poco. Primero palabras sueltas, enunciados, que no estaban bien estructurados, pero aún así nos dábamos a entender. Aquí ya usted debe haber pasado un periodo de silencio. Si ya empieza a hablar, no debe dejar de hablar. Entre más practique las palabras, irá mejorando el nuevo vocabulario. Recuerden, primero silencio, nada de hablar, pero ya que pasemos ese proceso y que ya estemos en el punto de que ya podemos empezar a hablar, tenemos que seguir hablando. Cuando menciona hacer lo correcto desde el inicio, se refiere a llevar el proceso de solamente escuchar y ir aprendiendo las palabras. Aunque nos equivocamos, lo estamos haciendo correctamente. Para después, cuando ya llegue el proceso, cuando ya podemos comunicarnos, ya lo estamos haciendo bien también. Y con esto llegamos a nuestro cuarto principio, que es evolucionar. Aquí debemos adaptar nuestras actividades del aprendizaje de la lengua a nuestro nivel actual de la habilidad lingüística. Tenemos que adaptar nuestro aprendizaje, es decir, si empezamos con palabras sueltas y ya estamos empezando a decir oraciones, entonces tenemos que aumentar nuestra capacitación. Pidamos a nuestro asesor que nos ayude a crear una historia en el idioma y de esa forma nos vamos a motivar porque vamos a ver que ya estamos avanzando. Y hay un principio más, este es redimir. Siervos humildes para que Dios nos use en su plan de redención. Aquí, en este principio, vamos a comprender la importancia de aprender un idioma para que el mensaje de salvación llegue a los nativos y que ellos puedan comprender lo que Dios habla a sus vidas. Es de suma importancia compartirles en su propio idioma para que ellos puedan ser rescatados del pecado y la esclavitud espiritual. La importancia que tiene aprender el idioma, que esta sea nuestra motivación, rescatar a las personas perdidas de su pecado y que ellos puedan tener el mensaje de salvación en su propia lengua. El tema 2.2, entre más real y activa la impresión sensorial, muchísimo mejor. Este tema ha sido diseñado por el hermano David Dreising, entonces hay que tomar en consideración algunos de los aspectos que él nos ha dado en cuanto a la adquisición de una segunda lengua.
Hablábamos en A2L que entre más exposición al idioma y a la cultura, será muchísimo mejor. Cuando nosotros como aprendices experimentamos un nuevo idioma en un contexto donde se hable la lengua, la manera más eficiente de aprender un idioma va a ser entre más real sea la exposición al idioma, será mejor. Como el proceso que hacíamos con Repton, relacionar una acción y un objeto con el nuevo vocabulario. Ahora les voy a mostrar unos aspectos de menos eficaz a más eficaz, de lo que no nos ayudaría para aprender un idioma a lo que sería más beneficioso para nosotros. El primero, este ejemplo viene en nuestro manual. El punto menos eficaz, algo que no nos ayudaría para aprender un idioma, es leer una traducción de la palabra que queremos aprender en nuestro idioma y en el nuevo idioma. Sería pelota, ball. Sigue subiendo nuestra flecha para pretender ser más eficaz. Ver un dibujo de una pelota con la palabra escrita ball. Aquí ya estamos teniendo relación con un objeto, pero aún no es tan real, aún es un dibujo, es una foto. Y solo estamos viendo la palabra escrita. Lo que A2L ha tratado de decirnos es que tenemos que escuchar las nuevas palabras en el nuevo idioma. Aquí este punto no sería bueno para nosotros porque solo estamos viendo la palabra escrita en inglés. El tercer punto, que ya va a la mitad prácticamente, ver escrita la palabra pelota y oír pronunciar la palabra ball en inglés. Pelota en inglés. Ball, 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 ball. ¿Ok? En este punto ya va mejorando porque ya estamos escuchando la palabra en el nuevo idioma, pero aún no es el ideal porque solo estamos viendo la palabra escrita y así nuestro cerebro no va a relacionar completamente el objeto o una acción con el nuevo idioma. El cuarto es ver un dibujo de una pelota y oír pronunciar la palabra ball. Aquí ya tenemos el dibujo y podemos escuchar cuando alguien pronuncia en inglés ball. Ya va funcionando mejor, pero aún no es suficiente. En el quinto es ver y tocar una pelota real y oír pronunciar la palabra ball. Ya estoy teniendo contacto con un objeto real para poder identificar cuando alguien está pronunciando la palabra ball. Ahora, este es bueno, pero el más eficaz que nos menciona David Rising en este tema, porque recuerden que el tema es entre más real y activa la impresión sensorial, será muchísimo mejor. Con las otras opciones sí podemos aprender las palabras que queramos aprender, pero más eficaz, más eficiente para nosotros será este punto, el 6. Jugar fútbol con las personas hablantes de la lengua. En este punto estamos interactuando, haciendo una acción con una pelota en un contexto donde vamos a escuchar pronunciada la palabra ball muchísimas veces. Me ha tocado ir a algún partido de fútbol donde se la pasan gritando pelota, pásame la pelota, avienta la pelota, tocó la pelota. Sin fin de veces mencionan la palabra pelota. Entonces, si nosotros aprendemos el nuevo vocabulario interactuando con las personas del lugar, siendo parte del contexto y de la cultura y escuchando infinidad de veces esa palabra, va a ser muchísimo más eficaz aprender el idioma. Volvemos. Menos eficaz va a ser lo que menos nos facilite aprender el idioma. Y más eficaz es lo que sea muchísimo más beneficioso para nosotros a la hora de aprender un idioma. Solo leer la palabra pelota y leer la palabra ball en inglés no nos va a ayudar. Recuerden, debemos de involucrar lo menos posible nuestro idioma. Entonces no podemos comparar nuestra gramática en nuestro idioma con cualquier otra lengua. Entonces definitivamente ese no nos va a funcionar
mucho. Y ya de ahí vamos subiendo hasta la parte donde ya nos involucramos con la cultura y con el idioma. En este ejemplo es jugar fútbol con las personas. Ahí estamos viendo todo. Es que nuestra mente archiva todo el vocabulario ligado a impresiones sensoriales. Es por eso que Refto hace el énfasis en hacer una acción con un objeto que podamos tocar para relacionar esa acción con el sonido en el nuevo idioma. Eso nos va a ayudar muchísimo. Así es como lo veríamos, como lo tenemos en nuestro manual propuesto, de entre más real y activa la impresión sensorial, mejor. Tenemos en la parte de abajo lo menos eficaz y en la parte de arriba lo menos eficaz. Se leería así: leer una traducción de lápiz, pencil, ver un dibujo de un lápiz con la palabra escrita pencil, ver escrita la palabra lápiz y oír pronunciado pencil, ver un dibujo de un lápiz y oír pronunciada pencil, ver y tocar un lápiz real y oír pronunciado pencil, dibujando un lápiz con las personas. No es un método, es solamente una forma que nos plantea David Rising de qué es lo menos eficaz a lo más eficaz. ¿Para qué nos sirve esto? Para ir viendo las opciones que tenemos con los demás métodos que vemos, como Refto y los métodos que más adelante vamos a ver, para caer en cuenta de que efectivamente, como lo estamos viendo en Refto, será muchísimo más eficaz aprender el nuevo idioma con el proceso que nos da Refto, teniendo un objeto, haciendo una acción y conviviendo con las personas dentro de la cultura.